¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el director de Jaime Moriosef. Para mí es un gusto estar con ustedes, como de costumbre, todos los domingos aquí en PAB 550. Y hoy nos encontramos en el día 2 del mes de enero del año 2022. Para efecto del calendario que seguimos en la era común, se ha comenzado un nuevo año. Felicidades para aquellos que celebran el nuevo año. Hoy nos encontramos el día 29 del mes de TV, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y esto significa que hemos comenzado una nueva semana. La sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Vaerá. Vaerá se encuentra en el libro de Éxodo, es la segunda porción o la segunda lectura del libro de Éxodo. Y la misma comienza en el capítulo 6, versículo 2, y termina en el 9:35. En esta porción, Moisés se dirige al Eterno para hablarle de la situación con el faraón. El faraón se niega a dejar salir a Israel de Egipto y esto trae consigo la problemática de el faraón traer más cargas sobre el pueblo de Israel para que ellos dejaran de estar pensando en la redención o el deseo de Moisés para con el pueblo. Y en esta porción vemos al principio de la misma vemos una narración, leemos una narración muy interesante. Ella comienza en el versículo 2 diciendo, y habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Para aquellos que me escuchan por primera vez, si usted escucha la palabra Elohim, la palabra Elohim es la palabra hebrea para Dios. Y leo Elohim porque estoy usando la versión textual, la Biblia textual, es una Biblia cristiana, la edición 3 es la que utilizo regularmente y es muy buena versión. Y pues ellos están tratando de preservar la traducción de los nombres de acuerdo al manuscrito. Y en esa porción comienza el texto diciendo, Elohim habló a Moisés y le dijo, yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Cuando digo Yud-Hei Vav-Hei me refiero al nombre sagrado de Dios, que algunas versiones tiene como Jehová, otros como Yahweh, y si usted tiene una Biblia católica, lee Yahvé. ¿Cómo se pronuncia exactamente? No se sabe. Existen varias teorías que parecen ser cercanas a su pronunciación, así que respetamos la pronunciación que usted quiera darle, pero sabemos que tenemos problemas con eso, no hay una exactitud sobre el mismo. Lo interesante del texto es que, ¿por qué Dios le dice a Moisés, Ani, Yud Hei Vav Hei? En hebreo, Ani significa yo soy. Y esto es importante porque cuando leemos esa palabra en español, yo soy, inmediatamente lo relacionamos a nuestro Mesías en los escritos nazarenos, porque vemos que en el Evangelio de Juan, el Señor Yeshua dice, cuando preguntan por él dice, yo soy. Y el peligro de asociar palabras sin conocer primero el lenguaje original donde se escribe y el contexto de lo que se está narrando nos puede llevar a nosotros a hacer una mala teología o una mala exégesis del texto. Cuando vemos el texto en hebreo dice Ani Yud Hei Vav Hei, que no es lo mismo a lo que usted lee en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés le pregunta el nombre de Dios y Dios le responde yo soy en su versión en español. Cuando usted lee el texto hebreo dice Ejie, Ejie, que no es lo mismo que Ani. Ani es lo que se traduce como yo soy en el sentido apropiado. La palabra ejie, que en su Biblia usted lee traducido como yo soy, no es una traducción apropiada, pero es la que más se puede acercar al sentido detrás de esa expresión de Dios al decirle a Moisés, mi nombre es yo soy. Y la palabra ejie realmente significa soy o soy autoexistente. En otras palabras, no le dijo un nombre a Moisés en ese momento. Y por eso es que después le dice, con este nombre es que me van a conocer, con el nombre de Yud Hei Vav Hei, o el nombre de Yahweh. Y esto es importante porque cuando lees el capítulo 6 versículo 2 y le dice Elohim a Moisés, yo soy Yud Hei Vav Hei, o yo soy Yahweh, está afirmando con esas palabras algo que está relacionado
al nombre, y lo va a explicar el mismo texto, incluso los mismos profetas hablan sobre esa idea. En el versículo 3 le dice, yo me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre Yud-Hei Vav-Hei-O o Yahweh no me di a conocer a ellos. Importante saber, este versículo 3, es muy llamativo. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el libro de Génesis que los patriarcas sí sabían el nombre de Dios. Si usted lee el capítulo 15 de Génesis, que es el capítulo fundamental para entender la narración del Éxodo, porque recuerden que en el capítulo 15 de Génesis, Dios entra en un pacto con Abraham. No, Abraham no hace un pacto con Dios, eso no es bíblico. Dios hace pacto con seres humanos, no los seres humanos con Dios. Y en ese acuerdo, ese pacto que hace con Abraham, le promete a Abraham la tierra de Canaán como herencia a él y a su descendencia. Pero le dice que antes de que esa tierra pasara a sus manos, primero era necesario que la descendencia de Abraham pasase un tiempo largo en una tierra que no era suya y que iban a ser esclavizados, pero que el Eterno los iba a sacar con su mano poderosa y iba a juzgar a aquel pueblo que maltrató a la descendencia de Abraham en ese periodo que se conoce como exilio, ¿verdad? Y en ese capítulo 15 usted va a encontrar que Abraham llama a Dios con su nombre. Y esto nos llama mucho la atención porque ¿por qué Dios le va a decir a Moisés que los patriarcas no conocieron a Dios con el nombre de Jehová o Yahweh? No tiene sentido. Los que han analizado el texto han llegado a la conclusión de que lo que busca decir el texto realmente no es que ellos no conocían el nombre, sino que ellos no conocían la esencia detrás de la manifestación del nombre. Esto es bien interesante porque el libro de Éxodo se conoce en el mundo hebreo como el libro de Shemot, no como el libro de Éxodo. En nuestras Biblias le llamamos Éxodo, ¿verdad? Porque pensamos que el tema primordial es el Éxodo. Y sí lo es, pero el libro en el mundo judío se conoce como el libro de Shemot, que significa nombres. Y en este libro es que Dios está revelando el carácter del nombre que nosotros conocemos como Yahweh o Jehová, dependiendo de la traducción que usted tenga, en la Biblia católica, Yahvé. O sea, el tetragramatón, el nombre de las 4 letras, que empieza con Yud, Hei, Vav, Hei, que su sentido primordial es el sentido de algo que es eterno, porque vamos a ver que Yud, Hei, Vav, Hei está vinculado a la idea de Hayah, Jové, Jijie, que significa era, es y será. Incluso vas a ver eso mismo en el libro Revelaciones con respecto a Dios, cuando habla de el que era, es y está viniendo, está vinculado a ese nombre. Y eso es bien importante porque está esas primeras palabras del capítulo 1 de Éxodo con respecto a la manifestación de Dios. Entender eso es sumamente importante para entender el libro de Revelaciones, porque el libro de Revelaciones gira alrededor de la manifestación del nombre de Dios. Y esto mismo está sucediendo aquí en el capítulo 6 de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés que con ese nombre él no se dio a conocer a ellos, o sea, él no se reveló, él no se dio a conocer con la esencia detrás de ese nombre. Y vamos a ver que ese nombre sí él va a darlo a conocer en Egipto. Incluso lo vas a encontrar en el versículo 4 cuando dice, establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. El pacto se refiere al pacto que hace con Abraham. Por tanto, di a los hijos de Israel, vuelve otra vez y dice lo mismo. Yo soy el Eterno, o yo soy Yahweh, o Jehová, que en hebreo es Ani, Yud Hei Vav Hei. Y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y os liberaré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros vuestro Dios, y os sacaré seré para vosotros por Dios y sabréis que yo soy el Eterno, esa es la palabra que uso en español para referirme al nombre sagrado, vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios.
Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham. Alzar la mano es una forma de hablar de juramento, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré en posesión. Y termina diciendo, yo, Yud Hei, Vav Hei. Y esto es bien interesante porque si el libro se conoce en el mundo hebreo como Shemot, incluso es el nombre propio del libro, vamos a ver que el énfasis en el nombre de Dios es muy importante dentro del texto, cosa que vamos a ver en la vida en el mundo del faraón, que el faraón no tiene nombre. El nombre del faraón es irrelevante en la narración. Sin embargo, el nombre de Dios es sumamente importante porque el nombre está relacionado a la esencia de su manifestación. Algunos comentaristas dicen que cuando Dios dice no me di a conocer a ellos, lo que Dios le está diciendo a Moisés con respecto a esas palabras, cuando dice no me di a conocer a ellos, se refiere a los patriarcas, realmente, de acuerdo a los comentaristas, dicen ellos que lo que Dios le está diciendo a Moisés aquí es que los patriarcas no experimentaron la esencia del poder asociado al nombre de Dios. Incluso aunque las promesas le pertenecen a ellos, porque así mismo lo reafirma Pablo de Tarso en Romanos 9, 4 al 5, él no dio a conocer el cumplimiento de esas promesas a los patriarcas. Es decir, ellos no la vivieron. Y por eso vas a encontrar que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, si no me equivoco, se va a hablar de Abraham como un hombre que salió de Ur de los Caldeos y vivió en tierra extraña, esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad que tiene fundamento. O sea que en el tiempo que el Eterno hace un pacto con los patriarcas, ese acuerdo que Dios hace con ellos no lo iban a vivir, esa promesa no la iban a vivir en su tiempo, sino que se le iba a dejar a una futura generación. Y esto es importante porque cuando encontramos en el libro de Éxodo Dios hablando de su nombre a Moisés y cómo él va a revelar su nombre a Egipto, en Egipto, entonces vamos a poder relacionarlo con las promesas que le hace a los patriarcas. Incluso eso es lo que estamos leyendo en los versículos del capítulo 6, donde Dios dice que Él va a liberar al pueblo con su mano poderosa, con su mano de salvación. Y esta idea es sumamente interesante y muy importante entenderla porque vamos a ver que en la historia del pueblo de Israel, Moisés, en el libro de Deuteronomio, anticipa que el pueblo iba a olvidar a Dios, que el pueblo iba a olvidar el pacto que hicieron con Dios, que se iban a alejar del camino de Dios y que iban a sufrir un exilio y que Dios los iba a traer de regreso a la tierra después que ellos reconocieran que se habían apartado del camino de Dios. En los profetas se habla de esa futura redención, donde los textos, o específicamente las dos citas que le voy a dar con respecto a ello, vamos a ver que esa futura redención está vinculado a la manifestación del nombre de Dios. Usted, por ejemplo, lee Isaías 52:6, usted va a encontrar que en ese texto se habla de cómo Dios va a dar a conocer su nombre, otra vez su mano poderosa de salvación. Y eso es muy llamativo, incluso voy a buscar la cita para leerla con ustedes y ustedes puedan ver. Después usted lee el contexto, obviamente es muy importante el contexto para poder entender de qué se está hablando en el versículo. No es correcto coger un versículo aislado y citarlo así superficialmente sin saber de qué se está hablando. Pero mire este texto. En el versículo 6, que es el versículo antes de el anuncio del evangelio. Porque si usted no lo sabía, lo sabe ahora. El evangelio tiene su origen en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Cuando Yeshua empieza a hablar del evangelio, cuando Pablo continúa hablando del evangelio, ellos están hablando un tema que tiene su origen en los profetas. Incluso el autor de Hebreo dice que la generación que salió de Egipto murió porque no creyó en el evangelio. Interesante, ¿no? O sea que cuando hablamos del evangelio, el evangelio es mucho más que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Yeshua el Mesías, aunque dentro del evangelio está contenido esa idea porque en ella se manifiesta la esperanza
de una nueva creación y de una nueva vida. Pero si usted no conoce sus orígenes, obviamente no va a entender por qué la muerte y la resurrección del Mesías, que está vinculado a Isaías 53, es parte del Evangelio. Incluso usted va a leer el libro de Lucas, capítulo 4, va a encontrar que el Señor Jesús está en una sinagoga, coge el rollo de Isaías, y delante de ellos, donde se colocaban los jajamín, los sabios, a leer los textos sagrados ante los que estaban presentes en la sinagoga. Y él lee el texto de Isaías 61, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas. Ese texto es de Isaías y está hablando del Evangelio. Y vamos a ver que cuando el Mesías habla ahí de las buenas nuevas, en ese texto de Isaías, no habla de ninguna forma de su muerte y su resurrección. Está hablando de la encomienda que Dios le ha dado, de darle libertad a los cautivos, de sanar a los enfermos, de liberar a los que están presos en la cárcel, y se refiere a la cárcel de una cárcel, es una idea espiritual dentro del plan de Dios. Y esto es importante porque cuando usted lee Isaías 52:6, que está vinculado también a la idea de las buenas nuevas, vas a encontrar que el versículo 6 dice, pero mi pueblo reconocerá mi nombre y aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Inmediatamente el versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice, tu Dios reina. ¿Qué relación tiene ese versículo con el versículo anterior? Si usted lee la historia del Éxodo, usted va a encontrar, y ahí unimos la idea del nombre de Dios, o mejor dicho, la idea de Dios decir, no me di a conocer a los patriarcas con este nombre, pero a mi pueblo Israel lo voy a dar a conocer, el nombre. El nombre sagrado, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre que se le da al Mesías, como leemos en Filipenses, está relacionado a esa salvación, a esa manifestación de redención. ¿Ok? Esto es muy importante porque cuando lees a el Señor Jesús, a Yeshua el Mesías, en el capítulo 17 de Juan, en su oración antes de ser llevado, arrestado y ser llevado al madero injustamente, vas a encontrar que él orándole al Eterno le dice, Padre, yo le he dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. Y cualquier persona que lee eso pensaría que Yeshua está diciendo que su generación no sabía pronunciar o no sabía cómo se llamaba Dios. Sin embargo, eso no es la idea detrás del texto. El Señor Yeshua está diciendo que a los que Dios le había dado a él para que él los pastoreara, los guiara a pastos verdes y les enseñara el camino de Dios, él les dio a revelar a ellos la redención, la salvación de Dios, el poder milagroso de la libertad que hay al conocer a Dios. Y eso está bien interesante porque entonces podemos a su vez entender con ello que cuando el Eterno le dice a Moisés que no se dio a conocer los patriarcas con el nombre, está diciendo que la esencia relacionada a la manifestación de ese nombre, los patriarcas no la conocieron, pero la generación del Éxodo lo iba a conocer y futuras generaciones también habrían de conocerla, pues ellas están vinculadas a la manifestación del brazo salvador de Dios. Y vamos a ver esta misma idea también en Jeremías 16. En Jeremías 16, cuando usted lee ese texto, usted va a encontrar que se habla del pecado de Israel y cómo Dios iba a traer sobre ellos destrucción y exilio por causa de haber violentado el pacto. Pero en el versículo 21 de ese capítulo 16, el Eterno le dice unas palabras muy interesantes a, eh, eh, Moisés, mejor dicho, a Jeremías, o habla a través de Jeremías, y es bien interesante lo que dice en esta versión de la Biblia textual, es el versículo 20, en otras versiones el versículo 21. Dice, ¿acaso el hombre se fabrica dioses?
pues no son dioses, perdón, sí, es el versículo 21. Versículo 21 dice, por tanto, he aquí, esta vez le mostraré mi poder y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es el Eterno. Y estas palabras en el libro de Jeremías son bien interesantes. El poder y la fortaleza de Dios está relacionado al nombre sagrado. Esto también nos debe llamar la atención, vuelvo y repito, ¿por qué? Porque cuando el Señor Yeshua le dice a sus discípulos, o mejor dicho, dice en su oración, yo les he dado a conocer tu nombre, usted va a encontrar en ese Evangelio de Juan que el Mesías hace una serie de señales que están vinculados a la manifestación de ese nombre. Por ejemplo, tenemos un hombre que llevaba 4 días muertos llamado Lázaro. Y un hombre 4 días muerto fue levantado de entre los muertos y devuelto a la vida. Y eso es bien interesante, porque eso no es algo natural. Eso no es algo que se puede explicar en el mundo de la ciencia. Hace unos años atrás, leyendo un comentarista judío con respecto al faraón, me llamó muchísimo la atención leer de él decir que el faraón de Egipto era un hombre muy científico. Y obviamente eso para nosotros no tiene sentido. ¿Cómo es posible que el faraón pueda, en ese mundo antiguo, con una perspectiva, una percepción de la realidad bien diferente a la nuestra, pueda ser él un hombre muy científico? Y lo que quiere decir él con eso es que el faraón tenía un conocimiento de las cosas que que a él lo supera, que lo superaban a él de otras personas, o sea, lo hacían a él más grande que otras personas. Y por eso es que hay ciertas señales que al principio Moisés hace que al faraón no le sorprende, pues faraón sabía que otros lo podían hacer, como por ejemplo vas a encontrar en el relato que Aarón tira la vara de Moisés al suelo y se convierte en un tanim, que usted tiene traducido en su Biblia como una serpiente, aunque la palabra tanim significa algo más que una serpiente, puede ser un cocodrilo. Eh, Dice el texto de la Torá que los magos del faraón tiraron también sus varas y se convirtieron en serpientes. Así que el faraón no se impresionó en lo más mínimo con esa manifestación de poder de parte del faraón, o mejor dicho, de Moisés. Y luego vas a ver que las aguas se convierten en sangre, algo que para nosotros es incomprensible. ¿Cómo eso puede ocurrir científicamente? ¿Cómo lo podemos explicar en el tiempo moderno que vivimos, verdad? Han habido diferentes documentales en diferentes canales tratando de exponer algo, explicar cómo es que se pueden convertir unas aguas en sangre, específicamente el río Nilo. Para algunos eso es una fábula, que es un mito, que realmente lo que busca es hacer una propaganda sobre una idea del Dios de Israel como el más grande Dios. Eso, pues, obviamente, es el pensamiento ateo que busca siempre tratar de denigrar la sabiduría divina. Pero volvemos a lo mismo. Si usted entiende lo que está detrás de esta idea de hablar de la manifestación del nombre de Dios, que incluso como le dije, comentaristas cristianos y judíos dicen que cuando Dios dice no me di a conocer a ellos con el nombre de Yahweh o Jehová, está diciendo que la esencia del poder asociado al nombre, ellos no lo conocieron. Y ya le cité Jeremías 16:21 como un ejemplo de esto, donde dice, les daré a conocer mi mano y mi poder. La palabra poder es geburot, mi grandeza, mi fuerza. Y esto, por eso es que nosotros en el centro de estudio enseñamos que el nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, está vinculado a la idea del Dios que trasciende las cosas creadas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los egipcios sabían que existía un Dios soberano único, pero ellos preferían adorar a los dioses que se manifestaban a través de la creación, o sea, lo que usted llama hoy las fuerzas de la naturaleza. Y usted va a encontrar que cuando Dios comienza a revelar su nombre al faraón, Dios empieza a manifestar gradualmente su poder trascendiendo las leyes de la creación. Algo que los egipcios también logran hacer hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque vas a ver en la plaga de los piojos, que donde del polvo de la tierra salen piojos, un hambre grandísimo. Los magos de Egipto dicen,
este es el dedo de Dios. O sea, ellos reconocen que ellos no pueden hacer eso. Su limitación, su conocimiento, su capacidad intelectual y de magia está limitada hasta ahí. Y ahí es cuando a partir de esa plaga comienzas a ver que el Eterno comienza a hacer, empieza a manifestar plaga tras plaga que los egipcios, los magos de Egipto no logran entender. Y a la misma vez el faraón se confunde a tal grado que su corazón cada día más se endurece y termina él exterminado. Y es interesante ver cómo Pablo de Tarso dice que Dios creó ciertas vasijas de barro, refiriéndose a seres humanos, que él les llama vasos de ira, para que a través de ellos el Eterno puede manifestar su poder. Y es la palabra Geburot o Gibor, su fortaleza, su poder. Y para poder cerrar el programa de hoy, porque me quedan pocos minutos, entender esto es maravilloso, bueno, le da una libertad en el corazón y en la mente al ser humano que entiende estas cosas, porque entonces las demás cosas narradas en la escritura hacen sentido. Cuando tú entras al libro de Revelaciones, al capítulo 1, usted va a encontrar que el texto comienza diciendo que lo que Juan va a recibir, Dios se lo dio al Mesías. El Mesías se lo dio a su ángel, que los ángeles fueron entregados al servicio del Mesías después de la resurrección. Y el mensajero, que es lo que usted conoce como ángel, se lo va a entregar a Juan. Y esa es la introducción de ese libro. Pero inmediatamente vas a encontrar que en el versículo 4, Juan dice lo siguiente. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que está viniendo. Ahí se está refiriendo al nombre de Dios del cual estamos hablando en estos momentos. Y vas a encontrar otra vez la misma repetición en el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que está viniendo, el Todopoderoso. Y esa parte que dice y que está viniendo es muy importante. ¿Por qué? Porque la mano de Dios que fue manifestado, o el dedo de Dios que fue manifestado en Egipto, volverá a manifestarse cuando regrese el Mesías con el poder de la redención. Y por eso cuando lees el libro de Revelaciones, vas a encontrar cosas que a nuestra mente racional no tienen sentido. Obviamente es un apocalipsis y los apocalipsis contienen mucha simbología. Pero ¿por qué está escrito así? ¿Y por qué la forma de su escritura está relacionado a la manifestación del nombre de Dios? Obviamente es tema para otro momento porque ya no tenemos tiempo, pero nos debe llamar la atención, pues por alguna razón así el Eterno lo reveló. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por el espacio que me da con ustedes. Con el favor del cielo estaré con ustedes la semana próxima. Le pido al grandísimo, al único, al Rey de Reyes, el Santo, bendito sea, que le conceda una excelente semana y que puedan ustedes vivir siempre teniendo en cuenta que hay un Dios sobre todos los seres humanos que verá sus acciones y recompensará a cada uno según sus obras. Buena semana. Shalom.